Hola, bienvenido. Esto es Enfoque Creativo y yo soy Yorky Medina. En el día de hoy vamos a hacer un video tutorial para aclarar todas las dudas que puedan existir sobre las capas en Photoshop. Esta es la pantalla de bienvenida que me da Photoshop siempre cuando yo ingreso, pero ya yo tengo un archivo acá abierto. Para hablar de capa, siempre tenemos que tener presente lo que es el panel de capa, este que está acá en la parte lateral, lo voy a sacar de acá de ese grupo de paneles y siempre ese panel lo voy a tener visible. Lo puedo abrir más, lo puedo colocar más pequeño, pero si el panel de capa se me pierde o de forma accidental lo cierro, acá lo puedo volver a activar acá en ventana y en capa. Y puedo ver acá que tiene su atajo que es F7. Acá lo puedo activar de una forma sencilla. Lo cierro y con F7 lo puedo activar. Para hablar de capa en Photoshop, que es el concepto más básico y más importante para aprender a manejar Photoshop, tenemos que entender que una capa es una lámina transparente que me va a almacenar la información que yo quiero mostrar en mi trabajo. Cuando hablo de información, puede ser una fotografía, puede ser un texto, puede ser un gráfico, puede ser un objeto. Cualquier elemento que se vaya a mostrar en mi espacio de trabajo en Photoshop se va a mostrar en una capa. Podemos ver que esta fotografía que tengo aquí abierta está en una capa que se llama fondo. Todas las fotografías que abrimos en Photoshop por primera vez siempre se van a abrir en una capa y se va a llamar fondo. Y la misma va a estar bloqueada. ¿Por qué razón esta capa aparece bloqueada? Vamos a decir porque es la capa número 0. Y a nivel profesional se entiende que esa capa debemos de resguardarla. Y ustedes van a ver por qué razón es importante. Si yo voy aquí a esta carpeta y le doy clic derecho a esta fotografía, abrir con Photoshop, me va a abrir siempre que abro una imagen, me sale este cuadro dándome información sobre los perfiles de color. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Simplemente damos a OK y ya tengo mi otra fotografía que en una capa que se llama fondo y que la misma está bloqueada. Eso no importa. Esta fotografía yo me la puedo llevar para la otra documento, que ya eso lo hemos hecho en otros videos tutoriales. Si yo agarro esta capa fondo y la arrastro acá a este documento, la puedo soltar y ya puedo visualizar que tengo dos capas. En mi panel de capa ya tengo dos capas. ¿Por qué mi capa de abajo no se ve? Porque ese es el fundamento ese es el fundamento que tienen las capas, que al ser transparente y la capa de arriba me está ocupando todo el espacio de este lienzo que tengo acá, eso impide que mi capa inferior se pueda visualizar. Ya todo esto lo hemos visto, estamos haciendo una especie de repaso. Podemos ver que esta fotografía es mucho más grande que el lienzo que está debajo, o sea, de la fotografía de abajo, el lienzo de arriba o la fotografía que acabo de insertar es mucho más grande. ¿Cómo yo puedo ajustar lo que es esta imagen a la inferior? Bueno, de la manera más simple. Puedo dar control T para transformar mi imagen o ir a edición, transformar y acá transformar la escala. Pero yo entiendo que esa forma es mucho más complicado y menos efectivo. Con control T me salen las opciones de transformar que podemos ver acá donde están esa franja azul, pero la imagen es tan grande que no me permite visualizar todos los puntos de transformación. ¿Cómo podemos hacer? Con control y el signo de menos del teclado podemos dar y ya la imagen se va a ir contrayendo hacia atrás. Ya puedo visualizar lo que son los puntos de transformación de mi imagen. En algunas versiones de Photoshop anterior, esta opción que está acá arriba no está marcada, pero si esa opción no está marcada, la imagen se va a mover o se va a transformar de forma desproporcional. Voy a quitarla, voy a demarcarla para que ustedes puedan observar. Si yo le doy clic aquí,
Ya ahora cuando yo intento mover mi imagen, puedo ver que la imagen se va a mover en todos los extremos. Y eso no lo queremos, ya que las imágenes cuando la movemos de esa manera se desproporcionan. Entonces vamos a dar control T y voy a marcar mi opción acá de transformar, mantener proporción. Doy un clic y ya ahora no importa en cuál de los puntos yo mueva mi imagen, se va a mover de forma proporcional. Lo llevo acá y este de acá lo llevo aquí. Y ya puedo darle control 0 y la imagen se va a ajustar a la pantalla. Y ya de esta forma puedo ajustar lo que es mi imagen ya al tamaño del lienzo que está. Si yo aún quiero esta información de la imagen que está acá, que no se me está visualizando, porque el lienzo es más pequeño, el lienzo es más pequeño, entonces yo puedo agrandar el lienzo. ¿Cómo puedo agrandar el lienzo? Bueno, acá con la opción, con la herramienta de recortar, yo lo que voy a hacer es que mi lienzo acá en este lateral lo voy a expandir un poquito más, no importa que se salga de la imagen, luego lo puedo recortar acá y damos un enter o damos clic acá a este cotejo que está aquí arriba. Y ya de esta manera tengo ya mi lienzo mucho más grande. ¿Por qué la imagen de abajo no se ve? Bueno, porque está debajo y esta imagen tiene una opacidad de un 100%. ¿Cómo yo podría mover mi imagen que está en la capa fondo bloqueada? Bueno, vamos a desbloquearla quitándole el candadito. Le damos un clic al candadito y ya la imagen está desbloqueada. Si yo tomo mi imagen y la arrastro hacia arriba, pueden ver que me salen unas franjas azules y cuando yo suelto, ya la imagen se posiciona en la parte superior. Esta imagen, al tener lo que son estos bordes, esos bordes, recuerden que era más pequeña y yo aumenté el tamaño del lienzo, por eso esta imagen se le crearon esos bordes negros. Si yo ahora quiero que parte de mi imagen inferior se pueda visualizar, puedo a la capa superior, puedo bajarle la opacidad. Acá en la opacidad de la capa, yo puedo comenzar a disminuir y puedo verificar que ya mi capa inferior se comienza a visualizar. Con un 50%, con un 40%, ya puedo ver que mi capa inferior se comienza a visualizar. Y ya de esa forma puedo tener una especie de fusión entre las dos capas. La capa de abajo la puedo mover ahora y ya la capa de arriba, al tener un 100% de opacidad, no me permite visualizar la capa inferior. Siempre que trabajo con capa, y que eso es algo que a los novatos o a los que están iniciando en el mundo de Photoshop se les dificulta, es que no se fijan mucho a veces en qué capa están seleccionadas para hacer cualquier efecto o escribir o a manipular cualquier cosa. Tenemos que saber en qué capa estamos activos. Por ejemplo, ahora yo estoy en la capa fondo, que ahora ya no se llama capa fondo. Si yo quiero hacer algo en la capa de la modelo del vestido, tengo que darle un clic acá para manipular esta capa. O sea, siempre tengo que estar atento a la capa en la que estoy. Estas dos capas son de fotografía que yo acabo de insertar en Photoshop. No son capas que yo he creado. Las capas se pueden crear. Existen muchos tipos de capas. No solamente son capas de fotografía. Por ejemplo, si yo le doy a la letra T o doy clic acá directamente a la herramienta texto y doy un clic acá y escribo modelo, por ejemplo, puedo ver que no tuve que crear la capa. La capa texto automáticamente se crean sola. O sea que si yo tomo mi herramienta de mover o le doy a la letra V, puedo mover mi capa de texto donde yo entienda. Y puedo ver acá que esta capa es una capa de texto y está identificada con la letra T. Si yo ahora mi texto lo muevo a la parte inferior, entre medio de las dos capas, puedo ver que ya el texto desaparece, porque la capa superior está ocupando todo el tamaño del lienzo y no me permite visualizar las dos capas de abajo. Entonces, si yo me llevo mi capa inferior hacia arriba, cuando aparecen las dos franjas azules, la suelto, entonces ya puedo ver que
se puede visualizar. Y al tener una opacidad de un 30%, ya me permite ver las dos capas. Vamos a aumentar su opacidad a un 100% para que sea totalmente su visualización. Entonces vamos aquí al texto, lo movemos y ya acá puedo tener lo que es la palabra modelo y se puede visualizar. Otra cosa que tenemos que aprender es a organizar las capas. Las capas se pueden organizar y una de las mejores maneras para organizar las capas es cambiarle el nombre para que cuando tengamos muchas capas no estar perdido y no saber qué cosa es cada cosa. Entonces, una de las opciones es darle doble clic a mi capa, y podemos ponerle modelo afro, y ya yo esta capa la tengo identificada. Acá podemos darle doble clic y podemos ponerle chica vestido azul. Y de esta manera ya tengo mi capa identificada. Acá podemos ponerle, puedo escribirle un nombre, puedo ponerle texto y yo puedo ver que el nombre de la capa no tiene que ver nada con su contenido, ya que aquí sigue diciendo modelo, pero dice acá texto. No importa el nombre que tenga la capa solamente es para identificarla. Entonces ya aquí podemos ver que tengo una capa de texto. Existen otros tipos de capas que se pueden crear acá desde este botoncito, que son capas especiales, pero estas capas la vamos a ver mucho más adelante. Pero una que yo quiero que vean es esta capa de color uniforme. Por ejemplo, si yo le doy clic acá a color uniforme, puedo ver que se rellena de blanco porque es el color ahora que está marcado. Pero si yo selecciono, por ejemplo, el rojo y doy un clic, puedo ver que ya tengo una nueva capa, que es una capa de relleno. Y al estar 100% en su opacidad, todas las capas inferiores ya no se visualizan. Si le bajo la opacidad, comienza a visualizarse ya lo que son la capa de abajo, que es la capa texto y la capa modelo. Esta capa no se visualiza porque la capa de modelo afro está en 100%. Si le bajo la opacidad también a esta un poco, se va a comenzar a visualizar ya lo que es la capa. Y esta capa me está permitiendo que se vea el texto y se vea la modelo afro, pero aún así la modelo afro, al tener un 50%, 57% de opacidad, me está permitiendo que la chica de vestido azul se pueda visualizar. Ya aquí podemos ver que tengo 1, 2, 3, 4 capas y aún más puedo seguir organizándola. Yo puedo también crear lo que son carpetas. Acá en mi panel de capa puedo crear carpetas para organizar mucho mejor mi trabajo. Acá podemos ver dónde está el icono de crear un grupo nuevo. Y ese grupo es una carpeta. Si yo le doy un clic aquí, se me crea este grupo. Y al grupo le puedo cambiar también el nombre. Por ejemplo, le puedo poner grupo de relleno. Acá en ese grupo es donde yo voy a introducir todos los rellenos. Si yo agarro mi relleno y lo tiro encima, ahora no va a ser encima donde me aparezcan las dos franjas azules, sino exactamente encima de mi grupo, ya puedo ver que el relleno está dentro de esa carpeta. Si yo ahora al relleno lo oculto, lo abro y lo oculto, puedo ver que ya mi relleno está ahí dentro. Y puedo ver algo que tienen todas las capas delante. Puedo ver que tienen un pequeño ojito que si yo le doy clic lo puedo quitar y ya la capa está oculta. Si le doy clic aquí al ojito de texto, también se oculta. Y de esta manera tener una mayor fluidez a la hora de manipular los objetos, ya que si tengo muchos objetos y me están obstruyendo lo que es la visión, lo puedo ocultar de una manera bastante sencilla. Así que lo puedo mostrar y lo puedo ocultar. Otra cosa que puedo hacer es crear una capa nueva, una capa totalmente en blanco, y se crean acá delante del zafacón. Aquí está ese icono que tiene el signo de más, le puedo dar un clic y veo que me crea una capa totalmente en blanco. Y en esta capa yo puedo ya, por ejemplo, usar un pincel. Vamos a usar aquí la herramienta pincel y veo que el color que tiene el pincel ahora es blanco. Y si yo comienzo ahora a escribir, puedo ver que el texto se puede visualizar porque la capa inferior es
o lo que está debajo de mi capa es algo que tiene color, que si hubiese sido, por ejemplo, si yo oculto, ahora oculto ese, recuerden que ese grupo es quien tiene el color rojo y puedo ver ya cómo se sigue viendo mi texto que acabo de escribir o el pincel. Si yo quito esto, puedo ver cómo mi texto solamente o el gráfico que escribí con el pincel, cómo ya se sigue viendo. Si hubiese sido una capa, por ejemplo, voy a agregar una capa de color uniforme blanco ahora, color uniforme y color blanco, puedo ver que no se ve nada porque el color uniforme está arriba. Si yo lo desplazo hacia abajo, hacia la última capa, también puedo ver que no se ve porque el texto que yo escribí con el pincel es blanco y al tener un lienzo blanco no se visualiza. Pero si yo le doy clic acá y lo pongo, vamos a suponer un verde, puedo ver que ya mi texto se comienza a visualizar. O sea que si a veces yo tengo un contenido y no lo puedo visualizar, tengo que ir buscando a ver dónde está el fallo. O tienen el mismo color, o tiene la opacidad muy alta, o la capa está debajo, pero tengo que ir detectando esos fallitos. Yo creo que hasta aquí, creo que se pueden aclarar ya lo que son muchas dudas que tenían algunos sobre el uso de las capas. Pero esto es fundamental, aprender el dominio de las capas, porque a partir de acá ya vamos a entrar en lleno en trabajos ya un poquito más complejos. Así que seguimos avanzando.